Buenos días, Chumash para el día miércoles, Parashat Ha'azinu. Estamos en el capítulo 32, versículo 19. Ayer, Moshe Rabbeinu está diciendo al pueblo de que a pesar de que Hashem les dio todo, a pesar de esto, dice, Vayishman Yeshurun Vayivat, que se engordaron y patearon, o sea, no reconocieron el bien de Hashem. Y hoy sigue diciendo, Vayar Hashem vayinatz mikaas banav uvenotav. El Eterno vio y fue provocado por la ira de sus hijos y sus hijas. Vayomer, y Hashem dijo, Astira panay mehem ere ma acharitam, kidor tahapuchot heima banim lo emun bam. Ocultaré mi rostro de ellos, veré cuál será su fin, pues generación de revueltas son ellos, hijos en quienes no hay buena crianza. Dice Rashi, cuál será su fin, es decir, lo que va a ocurrir al final. Pues generación de revueltas son ellos transforman mi complacencia hacia ellos en ira. Lo emun bam, en quienes no hay buena crianza, se distingue mi crianza en ellos, pues yo los crié por el buen camino, pero ellos se han apartado de él. O sea, no se nota. Cuando alguien invierta en la educación de sus hijos, lo enseña y después van en otro camino, no se nota lo que se hizo para lograr eso. Heim kineuni belo el ki asuni behavlehem va'ani akniem beloam begoy naval ach isem. Ellos provocaron mi celo con un no Dios, me enojaron con sus vanidades. Entonces yo provocaré su ira con una no nación, con gente vil los haré enojar. Aquí vemos el concepto de midah keneged midah. La retribución de Hashem es exacta. Entonces, como ellos provocaron la ira de Hashem con algo que no era un Dios, entonces cuando Hashem los va a provocar o castigar, retribuir a ellos, también va a ser en manos de una nación que ni siquiera es nación. Porque en ambos casos hay una diferencia. Obviamente hay un solo Dios, no hay otro Dios. Pero ayer mencionamos que, por ejemplo, alguien que adora o sirve, idolatra a los cuerpos celestiales, es un error, es un pecado, pero por lo menos ellos traen algún beneficio al mundo. Puede haber una equivocación en pensar y no entender cuál es la función de estos cuerpos. En cambio, cuando alguien sirve un ídolo que es hecho de piedra, de metal, y no tiene ningún tipo de, ni siquiera de vitalidad, entonces la persona está completamente, no hay nada allá, no hay absolutamente nada allá. Igual, de la otra manera, si Hashem nos castiga en manos de un pueblo, de una nación que es, no sé, que tiene algún tipo de cultura, algún tipo de grandeza, eso es una cosa. Pero si nos mete en manos de un pueblo que es bajo, que no tiene nada, y estamos, digamos, bajo el dominio de ellos, esto es aún peor. Entonces ve la contraparte. Hashem dice, ellos me provocaron mi celo con un no Dios. Entonces yo los provocaré con una no nación. Entonces es hasta peor sufrir bajo el yugo de una nación que es una no nación. Ki eish kodcha be'api vatikad ad sheol tachtit vatochal eretz v'yivula
Vatelahet mosde harim, pues fuego se habrá encendido en mi nariz, que arderá hasta el Sheol debajo, consumirá la tierra y su producto, y abrazará los fundamentos de las montañas. Y abrazará a Jerusalén, la cual fue fundada sobre montes, como se declara, Jerusalén hay montañas alrededor de ella. Aspe aleimo raot chitzai achalebam. Acumularé males sobre ellos, agotaré mis flechas en ellos. Rashi, esto significa, uniré mal contra ellos. O sea, cuando hay un mal o una ocurrencia negativa es una cosa, pero cuando hay uno encima del otro, esto es un castigo aún más fuerte. Entonces, esto es lo que dice, acumularé males sobre ellos. Agotaré mis flechas en ellos, yo acabaré en ellos todas mis flechas. Esta calamidad comparada con los demás castigos reseñados en estos pasajes es realmente para bendición. Implica que mis flechas se agotarán, pero ellos no se acabarán. Mencionamos de que las maldiciones de la Torá en realidad son bendiciones. Nosotros no somos del nivel de poder entender cuáles son las bendiciones, pero en realidad hay bendiciones en estas maldiciones. Entonces aquí es un ejemplo de esto. Hay un cuento acerca de Rabbi Yehoshua ben Levi, uno de los grandes sabios. Tuvo el privilegio que Eliyahu Hanaví, el profeta Eliyahu, se mostrara a él, se revelara a él en muchas oportunidades. En una oportunidad, él pidió a Eliyahu Hanaví que quería pasar un tiempo con él, un día con él, un día en la vida de Eliyahu Hanaví. Sabemos que el profeta Eliyahu, su función es que va y aparece de distintas formas, siempre para salvar y para traer ayuda a personas que están pasando por un momento difícil. Por eso es común decir, cuando alguien es salvado por alguien en una situación extraño y sorprendente, decimos que Eliyahu Hanaví apareció. Es como un decir. Eliyahu Hanaví dijo que él aceptaba, pero él no podía preguntar nada. Y apenas él exige una explicación por lo que sucedió, entonces va a tener que despedir de él. Llega a una casa de gente muy pobre, una pareja, y tienen apenas una vaca que les da un poquito de leche. Y de esta leche es lo que comen, y ellos también es su parnasá. Eliyahu Hanaví llega a esta casa junto con Rabbi Yehoshua ben Levi, y él pide si pueden darles algo de comer. Ahora, se veía muy claro que ellos no tenían ni siquiera para ellos, y mucho menos tenían para invitados, pero era gente muy buena, muy bondadosa, y dijeron así, con lo poquito que tenemos podemos compartir. Y después, cuando estaban saliendo, Eliyahu Hanaví dijo que muera su vaca. Rabbi Yehoshua ben Levi se quedó muy sorprendido. Imagínate, llegas a la casa de una gente necesitada, no tienen absolutamente nada, comparten contigo lo poco que tienen, y eso es lo que vas a decir. Y se quedó sorprendido. Y así pasó varias cosas. Al final no pudo aguantar más, hasta que le dijo, mira, me tiene que explicar. Dijo, mira, yo te dije, si yo tengo que explicarte, entonces ya no puedes seguir. Bueno, está bien, pero explícame el caso. Entonces le explicó que había un decreto sobre el marido de esta casa que tenía que morir. Ya llegó su momento de morir. Y la bendición que le dio Eliyahu Hanaví, que en vez que muera el hombre, que muera la vaca. Y así se salvó el hombre.
Eso es un ejemplo, como nosotros no sabemos nada, no entendemos qué hay detrás de las cosas, pero en este caso fue esa maldición que en realidad fue una bendición. מזי רעב ולחומי רשף וכתב מרירי ושן בהמות השלח בם עם חמת זוחלי עפר. Hinchados de hambre, combates de demonios voladores, la aniquilación del demonio Merirí y el diente de animales enviaré contra ellos junto con el veneno de los que se arrastran en el polvo. La aniquilación del demonio Merirí, es decir, y la aniquilación del demonio cuyo nombre es Merirí. Mechutz תשקל חרב ומחדרים אימה, גם בחור, גם בתולה יונק עם איש שיבה. Afuera la espada dejará sin hijos, y adentro el terror, así al joven como a la virgen, al infante con el hombre senil. Amarti afehem ashbita me enosh zichram. Yo había dicho, los dispersaré, haré que su memoria cese de la humanidad. Hay una historia interesante acerca de este versículo, que el Ramban, Nachmanides, tenía un alumno que su nombre era Avner. Y ese Avner se distanció de su maestro y de su judaísmo y se convirtió en un enemigo. Y en una oportunidad el Ramban se encontró con su alumno de antes y le preguntó qué le había pasado. Y el alumno Avner dijo de que en una oportunidad el Ramban había enseñado a sus alumnos que en el Parashat Hazinu, que es una parashá muy corta, existe toda la historia de toda la humanidad. Y pensé, ¿cómo es posible que esté diciendo esto? ¿Cómo puede existir en tan pocos versos, psukim, toda la historia de todo el mundo, de todas las épocas? Entonces el Ramban dijo, todavía mantengo esa misma idea, no he cambiado. Entonces él dijo, si es así verdad, entonces dime dónde aparezco yo en esta parashá. Entonces el Ramban se puso de un lado y rezó por unos minutos. Y después él dijo, tú apareces en este versículo que acabamos de decir, que es, Amarti afehem los dispersaré, haré que su noria cese de la humanidad. Entonces le mostró que la tercera letra de cada una de estas palabras deletreaba su nombre. Hay en total 5 palabras. La primera palabra es Amarti. Amarti, la tercera letra es Resh. Avner. Es Resh, que es Reb. Reb es como Señor. Y la segunda palabra es Afehem, que es Aleph, la tercera letra. La tercera palabra es Ashbita, que es Bet. Me Enosh es Nun y Zichram es Resh. Ahí tienes Reb Avner. Tienes su nombre completo allá. ¿Y qué dice el versículo? Que su memoria cesa de la humanidad. Eso es lo que dice. Dice que este alumno después hizo Teshuvah. Se quedó muy impresionado. Lule Kaas Oyev Agur Pen Yinakrut Saremo Pen Yomru Yadeinu Rama Velo Hashem Paal Kolzot. Si no fuera porque la furia del enemigo se ha acumulado, no sea que los atormentadores falsean, no sea que diga nuestra mano se ha alzado victoriosa y no fue el Eterno que hizo todo esto, que God ovad etzot hema ve'ein bahem tvuna, pues un pueblo privado de consejo es
y en ellos no hay discernimiento. Dice Rashi, si no fuera porque la furia del enemigo se ha acumulado, esta frase significa que si no fuera porque se ha acumulado la ira del enemigo contra ellos para destruirlos, y si el enemigo iba a prevalecer en contra de ellos y los destruya, entonces él va a atribuir la grandeza a sí mismo y a sus dioses. Hashem no quería eso. Hashem no quiere que después los enemigos del pueblo judío crean que es por su grandeza o por sus dioses que ganó contra el pueblo judío. Porque ellos no van a entender que ellos ganaron por el pueblo judío no por su fuerza, no por sus dioses, sino por el hecho de que el pueblo judío perdió su protección. Por eso es que ganaron. Entonces Hashem no puede permitir esto, entonces al final proteja al pueblo judío de ellos. Entonces dice que si no fuera por eso, hubiesen sido destruidos completamente. Y ojalá que aprendemos de estos mensajes y hacemos la voluntad de Hashem, trayendo brajá en todo lo que hacemos. Con esto terminamos el Jumash de hoy.